Bien, pues en el nombre sea de Dios. Esta noche para mí es una noche muy especial, ¿eh? Déjame te digo por qué. Estoy muy emocionado, pero muy emocionado. eh, y es que desde hace mucho tiempo hay una enseñanza, pues quizá no sea una enseñanza, pero sí es una meditación bíblica. Ah, Ni siquiera es un estudio, pero es una reflexión bíblica que siempre he soñado con hacerla. Y hoy el Señor me concede hacerlo, ¿no? Y por eso digo que estoy muy emocionado. Y había tardado mucho en, en hacerla porque me es muy difícil cuadrar lo que quiero hoy comentar. Pero por eso empecé diciendo, en el nombre sea de Dios, ¿verdad? Que sea lo que Dios quiera. Y bueno, a ver, para mí es muy impactante, pero muy impactante esto que yo quiero comentar hoy. Este, y lo que pasa es que son varios capítulos y no hay yo cómo cuadrarlos, si enseñar despacio primero uno, luego el otro en varios videos, pero la idea es hacer como un solo video. Porque creo que si lo hago en varios videos se pierde el sentido de lo que quiero hacer. Este, y ah, es más, te pido una disculpa porque normalmente mis videos duran 30 minutos, ¿verdad? Pero a lo mejor dure 40 o 50 o a lo mejor una hora, no lo sé. Pero sí quiero hacerlo en un solo video. A ver qué tal, pero créeme que sí estoy emocionado y créeme que esto que voy a compartir afecta mi vida, pero bien, de una manera hermosísima. Es más, mira, cuando yo me quiero fortalecer en fe, cuando yo quiero mirar la grandeza del Señor y, la consagración de una persona para con Dios, y cuando yo quiero sentir el poder de Dios, pues, ¿qué crees que hago? Bueno, desde luego que en ayuno también y en oración también y leyendo la palabra, todo eso sí, pero hay algo muy especial que yo hago y es que me voy a Segunda de Reyes y ahí me pongo a ver los pasajes de Eliseo. Sí, un siervazo del Señor, ¿verdad? Cómo Dios manifestó su poder de una manera, yo creo que como ninguno. Yo creo que nomás el Señor Jesucristo manifestó el poder en todo su esplendor, ¿verdad? Pero Eliseo es bellísimo. Todo lo que Dios le permite a Eliseo es algo simplemente fantástico. Sabemos que Elías hace siete milagros, vamos a decirlo rápido, y Eliseo hace 14 milagros, más o menos sería lo estimado, ¿verdad? Pero me encanta todo esa consagración de Eliseo, esa forma de atreverse. Él vivía tanto para Dios que él decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ya con eso. Es más, yo creo que ninguna otra persona lo dijo en la Biblia. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. No sé si Elías también lo llegó a decir, ¿verdad? Y de hecho, en el Señor Jesús, pues la presencia de Dios en él, ¿verdad? Pero me encanta. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y bueno, pues lo demostró, tremendamente lo demostró. Por eso estoy muy emocionado, ¿eh? A ver, pues había por allí un problema, ¿verdad? Entre tres pueblos, ¿verdad? El rey de Israel y también el rey de Edom y otro rey más. Entonces, Josafat. Y entonces, bueno, ¿qué sucede? Pues que hay un problema con Moab. Y entonces va a haber una guerra por ahí.
y se hace un conflicto por allí, y entonces mas Josafat dice, ¿no hay aquí profeta de Jehová? Para que consultemos a Jehová. Mira nada más. Y alguien dice, aquí está Eliseo, hijo de Safat. Es el que servía a Elías. Y bueno, pues entonces, a ver, van y hablan con Eliseo, ¿verdad? Y entonces, pues que Eliseo dice unas palabras así impresionantes. Le dice, ¿qué tengo yo contigo? Le dice al rey de Israel. Y le dice, ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre, ¿verdad? Digo, no es una falta de respeto ante el rey, no, sino es una expresión de autoridad, de un hombre al que no le impone la riqueza. Él no se dejaba impresionar ni por la riqueza, ni por el poder, ni por la corona de un rey. Él hablaba lo que tenía que hablar, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, a ver, tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, ¿verdad? La mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y entonces él da una estrategia, ¿verdad? Que él les dice, bueno, pues, a ver, hagan muchos estanques. El problema es que se había terminado el agua, ¿verdad? Se había terminado el agua para las personas y también para los caballos también, ¿verdad? Y bueno, dice, a ver, hagan muchos estanques. Y entonces él se atreve a decir, ¿verdad? Y dice, porque no van a ver viento, ni van a ver lluvia, ni nada. Pero para mañana va a haber agua suficiente para todo, ¿verdad? Y dice, y aparte les dice que iba a haber también para las bestias, para los ganados y todo. Y dice, y aparte dice, bueno, pues Dios les va a dar la victoria sobre Moab. Bueno, pues al día siguiente esto fue así, ¿verdad? Entonces resulta que, bueno, se levantaron por la mañana y el sol brillaba sobre muchas aguas, ¿verdad? Y bueno, pues total, Dios dio ahí una gran victoria. Dice, pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los moabitas. Y dice, los cuales huyeron de delante de ellos. Bueno, pues, ¿cómo Dios usó a este hombre? Lo usó de muchas formas, ¿no? Pero en ese momento de ese conflicto entre estos pueblos, se consultó a Eliseo. Y Eliseo tenía palabra de Jehová. ¡Qué belleza! Dios, ¿cómo anhelo que cuantas veces alguna persona en necesidad se acerca a nosotros como hijos de Dios, que podamos tener una palabra para esa persona, para esa doncella, para ese anciano, para ese joven, para esa hermana, para aquel familiar, que podamos tener una palabra de parte de Jehová. Es bellísimo. Y hay muchos pasajes donde Eliseo es usado de una manera hermosísima. El aceite de la viuda, ese pasaje bellísimo, ¿verdad? Aquella mujer que, bueno, pues que le dice a Eliseo, pues ha muerto mi esposo, ¿verdad? Y bueno, tú sabes que mi esposo pues era temeroso de Jehová. Pero bueno, pues debíamos. Y entonces, pues ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Entonces le dice Eliseo, pues, ¿qué haré? Declárame qué tienes en casa. Y ya sabemos, ¿verdad? Porque es un pasaje que hemos leído muchas veces. Dice tú, bueno, pues tu sierva ninguna cosa tiene, ¿verdad? Más que una vasija de aceite. Este aceite es muy simbólico, muy representativo, ¿eh? Da para un simbolismo espiritual hermoso. Y dice, ¿qué le dice él? Pues ve y pide vasijas prestadas a tus vecinos, pide muchas, ¿verdad? Y bueno, y enciérrate con tus hijos. Y entonces, bueno, pues empieza a vaciar y la llenas y la pones aparte y así. Y cuando ya todas las vasijas estén llenas, ¿verdad? Dice, tráeme aún otras vasijas. Dile a tu hijo, trae más vasijas. Y así. Entonces dice, cuando ya no hubo más vasijas, dice, pues entonces cesó el aceite. Vino ella luego, le contó al varón de Dios y él le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Una mujer en una necesidad impresionante, una viuda, ¿no?
con problemas económicos graves, cómo sostener a sus hijos. ¡Wow! Pero aquel hombre de Dios tenía una palabra bellísima, una estrategia sabia, una palabra de ciencia importantísima. Le da una estrategia de vida. ¿Y qué significará aquello de ve y vende el aceite y paga? Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué hermoso cuando un hombre habla así, con esa autoridad de parte del Señor, con esa sapiencia de parte del Señor. Y luego tenemos otro pasaje de Eliseo. No sé si sientes, pero con estos dos pasajes que ya comenté, ya la fe empieza a subir. Ay, Señor, qué belleza, es palabra viva, ¿eh? Bueno, pues luego hay una mujer que conoce a Eliseo y lo aprecia mucho y lo ayuda mucho, ¿verdad? Y este pasaje es hermosísimo, ¿verdad? Dice que él pasaba, ¿verdad?, por Sunem, y había una mujer importante allí, ¿verdad? Y bueno, ella le daba de comer y todo. Y esta mujer un día, ¿verdad?, le pide a su marido, vamos a hacerle un cuarto, ¿verdad?, a este hombre. Ella le pide a su marido, le suplica, le ruega a su marido. Y bueno, pues ya desde ahí date una idea, ¿eh? Es una mujer bellísima, ¿eh? Hablo de una mujer de corazón bellísimo. Dice, bueno, y entonces pues se quedó ahí, cuando pasaba ahí se quedaba Eliseo, ¿verdad? Y bueno, entonces una de esas veces Eliseo le dice a Giezi, le dice, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, ella viene. Entonces le dice, Eliseo le dice a Giezi, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¡Ay, no! ¡Guau! ¿Qué quieres que haga por ti? ¡Qué corazón de Eliseo, eh! ¡Qué agradecimiento! ¡Qué humildad! ¡Qué correspondencia a la buena voluntad, a la gracia y misericordia que tenía esta mujer tsunamita, ¿verdad? Y le dice, ¿quieres que hable por ti al rey o al general del ejército? O sea, ¿necesitas algún favor especial? ¿Alguna ayuda especial que yo pueda servirte? Tú me has servido muchas veces, déjame servirte. Es que eso me impacta. A mí la vida de Eliseo me estremece tremendamente. De ver, mira, cuando me senté aquí para empezar a compartir, me tuve que secar una lágrima. Es que estos pasajes han impactado mi vida desde siempre. Y le dice Eliseo a ella, ¿en qué te puedo servir? ¿Quieres que le hable al rey por ti o al general del ejército? Y me impacta lo que esta mujer dice. Dice, yo habito en medio de mi pueblo. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Estoy haciendo ya 10 estudios acerca de las 10 mujeres más hermosas de la Biblia. Las 10 mujeres más hermosas de la Biblia. Esta es una de ellas. Es una de ellas. Y bueno, pues entonces, ¿qué sucede luego, verdad? Entonces le dice, pues, ¿qué pues haremos por ella, Giezi? Entonces dice Giezi, le dice a Eliseo, ella no tiene hijo. Y su marido es viejo. Oh. Entonces dice, bueno, pues llámala y ella viene, ¿verdad? Pero mira lo que sucede aquí, ¿eh? Dice, y ella se paró en la puerta. Otra acción bellísima, bellísima. Una mujer prudente, una mujer muy sabia, una mujer que se daba a respetar. No entró a donde estaba el siervo de Dios. No entró. Ella se paró en la puerta. Eso no lo hacen las mujeres de hoy, ¿eh? Son como muy confianzudas. Eso habla algo bellísimo de esta mujer. Se paró en la puerta.
Y él le dice, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y me estremece lo que responde ella. Le dice, no, Señor mío. No, Señor mío, varón de Dios. No te burles de tu sierva. Wow. Con cuánto anhelo ella había deseado un hijo. Que ahora que el siervo de Dios le dice, he aquí, el año que viene abrazarás un hijo. Ella estaba expuesta a la burla. Dice, no, Señor mío, no te burles de tu sierva. Y se dice sierva. Era una mujer importante, era una mujer rica. Ella vivía en medio de su pueblo. Dice, no te burles de mí. Pero ella concibió y después el niño creció. Y sucede que un día el niño enfermó. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues le habla a su marido, porque el niño estaba muy enfermo, ¿verdad? Pero tanto, bueno, que el niño murió. El niño murió. Y entonces ya le habla a su marido y le dice, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados, tenía criados, y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios. ¡Wow! Un hijo, ¿en qué tiempo? Que ahora muere, ¿qué momento está viviendo ella? Pero no se tira a la derrota, no se tira a la tristeza, sino que ella le suplica a su marido que la deje ir a donde está el varón de Dios. Y bueno, dice, ¿para qué vas a verle? No es luna nueva ni reposo. Ella le dice, ten paz, amado mío, ten paz, esposo mío. Y bueno, pues ella se prepara y va. Y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, ¿verdad? Giezi le dice, ahí viene la tsunamita. Y entonces le dice Eliseo, ve, encuéntrala, ¿verdad? Y pregúntale que si le va bien a ella y a su marido. Y ella dijo, bien. Pero ya después llega con el varón de Dios y ella viene y se echa a los pies del varón de Dios, en amargura. Y me sorprende las palabras de Eliseo, y le dice, déjala, no la quites, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo, no me lo ha revelado. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Cómo se respeta la voluntad de Dios? Y ella le dice unas palabras que son tremendas, salidas de un corazón de una mujer en ese momento de dolor terrible. Pedí yo, hijo, a mi Señor. ¿No dije yo que no te burlaras de mí? ¡Wow! Señor, qué tremendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, Eliseo le da instrucciones a Giezi y lo envía, ¿verdad? Para que vaya a resucitar al niño, ¿verdad? Y bueno, pues entonces él va y hace lo que Eliseo le pide, pero el niño no revivió. Viene y se lo dice Eliseo, y entonces ahora Eliseo va, ¿verdad? Entra y se pone sobre el niño y el niño despierta, resucita. ¿Qué habló Eliseo en ese momento con Dios? Ese niño era producto de un gran milagro, de una manifestación
maravillosa del amor, de la misericordia y del poder de Dios, había muerto. ¿Cuántas preguntas? Ella misma le decía, no te dije, varón de Dios, que no te burlaras de mí. ¿Qué habló Eliseo con Dios? Que el niño resucita. Entonces le habla a Giezi y llaman a la tsunamita. Ella entró y le dice, toma a tu hijo. Y se fue con su hijo vuelto a la vida. Wow. Wow. Qué mover tan maravilloso de este hombre de Dios. Cómo fue usado por el Señor. Qué poder tan glorioso de Dios manifestado a través de la fe, a través de un hombre obediente. Luego vino un tiempo de hambre y los hijos de los profetas, bueno, pues por ahí recogieron unas hierbas, hicieron por ahí algún guisado, ¿verdad? Y de pronto pues hay muerte en esa olla. Lo que estaban comiendo. Y entonces Eliseo dice, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en aquella olla. Y entonces igual también les dice, comerán y sobrará. Y tal como él lo dijo, así fue. Como él lo dijo, así fue. ¡Qué belleza! Cómo hacen falta hombres y mujeres consagrados de esta manera para Dios en este tiempo. Luego tenemos aquel milagro tan hermoso de Naamán, la lepra que tenía Naamán, ¿verdad? Y el rey de Siria. Bueno, pues ya sabemos que este hombre pues estaba enfermo, ¿verdad? Y pues dice que allí en su casa había llevado cautiva a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Una muchacha nada más, X muchacha, quién sabe cuál muchacha, entre comillas, insignificante muchacha. Sin embargo, cuando Dios quiere manifestar su gloria, atención con esto, lo hace a través de insignificantes como tú y yo, como esta muchacha. Y esta muchacha se entera y dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Conocemos el pasaje, ¿verdad? Y le dicen, oye, hay una muchacha que dice así. Y entonces, bueno, pues Naamán sigue los protocolos de reyes, ¿verdad? Y bueno, tomó también cartas para el rey de Israel y bueno, pues ya sabemos que lo que ellos pensaban, que cuando lleguen a ti estas cartas, sabrás que yo te envío soy Naamán, que tengo lepra. Y bueno, el rey lee las cartas y pues rasgó sus vestidos. Y ¿soy yo Dios que mate o que dé vida? Yo no puedo sanar esa lepra, dice el rey, ¿verdad? Entonces cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, le pregunta, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí. Díganle a ese Naamán que venga a mí. Y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Qué expresión? No es una expresión de un siervo sangrón, de un siervo pedante, de un siervo orgulloso, vanidoso, soberbio. Que venga a mí, yo tengo palabra. No es en esa actitud. Era para dar testimonio de que Dios es Dios de Israel
y dice que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y ya sabemos que aquel hombre viene, ¿verdad? Y que Eliseo lo que le dice, ¿verdad? Ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y después de estar enojado, se metió ahí refunfuñando, humillado el rey Naamán. Ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y salió todo limpio. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pero aún así en su ceguera, quiere recompensar, darle riquezas al siervo de Dios. Pero un verdadero siervo de Dios no acepta esas dádivas, esas riquezas terrenales. Al menos no lo impresionan, no las anhela. Como en este tiempo muchos siervos por ahí sí verdaderamente comercializan con el poder de Dios, con el evangelio. Cobran. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él siguió insistiéndole que aceptara riquezas. Entonces, le dice: ¿por qué aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses sino a Jehová? Son palabras de Naamán. Fue convertido por el testimonio, el poder de Dios a través de Eliseo. Qué tremendo. Algo maravilloso. Naamán se va. Y luego ya sabemos la codicia de Giezi, que lo alcanza y por ahí sí acepta. Va y le miente, ¿verdad? Y sí acepta por allí algunas dádivas de Naamán. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Unos vestidos por allí y plata. Aceptó Giezi. Cuando viene, me encanta cómo lo recibe Eliseo. ¿De dónde vienes, Giezi? ¿De dónde vienes? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué visión! ¿Cómo Naamán, Eliseo, lo miraba todo, lo entendía todo, en esa relación que tenía con Dios? ¿De dónde vienes, Giezi? Eliseo ya sabía de dónde venía. Y entonces, he aquí, la lepra se te pegará a ti. Y así fue. Tremendo, tremendo. Después por allí van a otro lugar, ¿verdad? Y anda con los hijos de los profetas y entonces lo invitan a un lugar. Andan cortando madera, el hacha se cae por ahí. Y bueno, pues ya sabemos lo que sucede. Un hacha cae al fondo del agua. El varón preguntó: ¿dónde cayó? Y dijeron: aquí. Entonces él cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar. Hizo flotar. Es que es impresionante. En cada situación que se vio envuelto, ¿verdad? Con aquellos que también lo maldijeron y calvo, ¿verdad? También tremendo, ¿verdad? Y el poder de Dios siempre se manifestó tremendamente a través de este hombre. Cuánto amo yo estos pasajes en realidad. Por eso es la primera vez que lo digo, ¿verdad? De tiempo en tiempo yo voy a estos pasajes y los leo todos, ¿verdad? Y voy sintiendo cómo el poder de Dios fluye en el interior, en el hombre interior, ¿verdad? Y la fe crece
Es más, cuando eso sucede, hasta casi, ahora sí déjame decirlo también de manera de broma, ¿verdad? Échenme un muerto para levantarlo, ¿verdad? Díganme dónde hay un muerto, porque ahorita voy, y así como Eliseo levantó, hizo aquellos portentos, ahorita vamos a ver, ahorita lo vamos a hacer. Porque la fe crece indudablemente. Y hay más pasajes, ¿eh? Hay más pasajes. O sea, no es lo único. Tenemos cuando el rey de Siria, ¿verdad? Pues tiene guerra contra Israel, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Bueno, pues por ahí el rey de Siria pues piensa que hay un chismoso que cuando nosotros nos reunimos aquí y decimos nuestros planes, hay un chismoso que va y se los hace saber al rey de Israel. ¿Quién es el chismoso? Y entonces alguien dice, no, señor, no. Lo que pasa es que el profeta Eliseo está en Israel y Dios le revela todo y él se lo hace saber al rey. Entonces, bueno, pues vienen y a sitiar la ciudad, ¿verdad? Entonces está sitiada ahí Israel y en la mañana, pues, ¿qué sucede? Bueno, pues que se levanta por allí el siervo de Eliseo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Dice, Señor, ¿qué hacemos? Pues toda la ciudad estaba sitiada. Y entonces dice unas palabras bellísimas que cuando nosotros las leemos somos inspirados a una fe hermosísima. Y dice, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué seguridad, qué confianza. ¡Qué ojos espirituales tenía Eliseo! Y entonces, pues ya sabemos, le pide al Señor que le abra los ojos a su siervo, ¿verdad? ¿Y qué sucede, verdad? Pues que él miró y vio, dice ¿qué fue lo que vio? Que todo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Oh, Señor! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Carros de fuego alrededor de Eliseo, hombre de Dios, hijo de Dios, siervo de Dios, consagrado para Dios. ¿Cómo está tu fe? Ese Dios vive, es tu Dios, es mi Dios, aleluya. ¿Ves por qué te digo que yo estaba muy emocionado? Ay, Señor amado. Y vuelve a orar Eliseo y pide que mande ceguera sobre aquellos que estaban ahí sitiando la ciudad. Y bueno, pues ¿qué sucede? ¿Verdad? Que viene ceguera sobre ellos y entonces pues los va guiando y los lleva precisamente pues hasta Samaria. Cuando ya Eliseo pide que ya les quite la ceguera, pues ya están en medio de Samaria, ¿verdad? Ya están todos allá. Y le dice el rey de Israel, los mato. Y me encantan las palabras de Eliseo. No los mates. Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a su Señor. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Señor amado! Bellísimo. Bellísimo. Tiempo después, dice Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre, y bueno, tanta que la cabeza de un asno se costaba un dineral y el estiércol de palomas también, 5 piezas de plata y bueno, hasta se comían un hijo, primero uno y luego el otro. Bueno, era tremendo, el hambre tan espantosa, ¿verdad?, que llegó allí. Y de pronto alguien dice, ¿verdad?, pues que va a matar a Eliseo. Dice, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo
hijo de Safat, queda sobre él hoy. Tremendo, tremendo. Amenaza de muerte sobre Eliseo. Amenaza de muerte. O sea, lo andan buscando para matarlo, a ese siervo de Dios. Y bueno, pues mandan un mensajero. Y entonces, pero antes de que el mensajero viniese, ¿verdad? Mira lo que le dice Eliseo a los ancianos. ¿No has visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? ¡Wow! Llega el mensajero. Llega el mensajero. Y Eliseo le dice, oíd palabra de Jehová. Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. O sea, a ver, había hambre porque no había que comer. Y todo estaba carísimo. Bueno, haz de cuenta que el pan o la tortilla aquí en México estuviera a 1,000 pesos el kilo, vamos a decirlo así rápido, ¿verdad? Y él dice, bueno, mira, para mañana, el pan y la harina, o el pan y las tortillas estarán a 1 peso. Claro que eso pues parecía ser una locura. De hecho, un príncipe, ¿verdad?, se rebela ahí contra Eliseo y dice, burlándose, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Burlándose, ¿no? Y una vez más, el varón de Dios, el siervo de Dios, con una palabra justa, con una palabra profética, tomada del corazón de Dios, y le dice, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¡Wow! Ahora, ¿cómo iba a ocurrir esto? Si humanamente todo esto era imposible. Pues había unos leprosos, ¿verdad?, que estaban por ahí y dijeron, bueno, si nos quedamos aquí vamos a morir. Estaban afuera de la ciudad, ¿verdad? Entonces decidieron entrar, ¿verdad?, al campamento de los sirios que estaban ahí sitiando a Samaria. Y bueno, pues dicen, pues vamos, arriesguémonos. Si nos perdonan la vida, pues viviremos, pero pues tenemos hambre también. ¿Y qué sucede? Pues que entraron. ¿Y qué pasó? Pues el campamento estaba solo. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un milagro tremendo, ¿verdad? Dice que huyeron en la noche, abandonando sus tiendas. ¿Por qué? Porque pues Dios había hecho por ahí que oyesen un estruendo tremendo, entraron en pánico, en fin, huyeron y dejaron el campamento solo. Pues los leprosos ahí se saciaron. Y cuando se estaban saciando y todo, ¿verdad?, pues se acordaron que había hambre en Samaria y que no era justo lo que ellos estaban haciendo porque ahí había mucha comida. ¿Y qué sucedió? Pues se acercan y van y le dicen a los guardias, ¡ey, ey! Y les da la noticia. Los guardias van con el rey. El rey dice, ¡es una trampa! Pero bueno, aún con todo enviaron por ahí unos mensajeros, fueron y encontraron que era verdad. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues vienen al pueblo y dicen, sí, es cierto, ya nadie está sitiándonos, hay mucha comida ya. Pues todo el pueblo salió corriendo. Y el rey puso a aquel príncipe que se burló de Eliseo, lo puso en la puerta. Y como todo el pueblo venía, pues lo atropellaron y lo mataron. Él lo vio, como dijo Eliseo, pero tú no comerás de ello. Tus ojos lo verán, pero no comerás de ello. Oh Señor, oh Señor. Verdaderamente es tremendo, es fantástico. Qué pasajes tan bellos. Y saber que son reales. Que sí, Dios puede usar a un hombre en este tiempo, como usó a Elías, como usó a Eliseo. Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Eliseo también. Tremendo. Luego dice que Eliseo, este pasaje que ahora también voy a comentar, me encanta, ¿verdad? Dice que Eliseo fue a Damasco, ¿verdad? Y que Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. El rey de Siria estaba enfermo.
Y entonces le dice, pues le dice a Hazael, a uno de sus siervos, a uno de sus príncipes, le dice, mira, toma un presente y ve a buscar el varón de Dios y pregúntale que si sanaré de esta enfermedad. Y entonces pues este hombre va a buscar a Eliseo, porque el rey que estaba enfermo lo mandó con ese mensaje. Y va donde está el profeta Eliseo y ya le dice, pues dice mi rey te manda a preguntar que si sanará de esa enfermedad. Y este es uno de los pasajes más bellos que a mí me impactan mucho, mucho, mucho. Y Eliseo le dice, ve y dile, seguramente sanarás. Entonces Eliseo le dice a Hazael, sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá, ciertamente. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. A ver, Eliseo, me manda el rey de Siria. Está enfermo, dice que si va a sanar de esa enfermedad. Y Eliseo le dice, dile que sí, seguramente sanará. Sin embargo, déjame decirte algo, Dios me ha mostrado que morirá. Oh, Dios. Aquí está Hazael preguntándole, suponiendo que yo soy Eliseo, me está preguntando. Y yo le digo, ve y dile que sanará. Sin embargo, Dios me ha mostrado que morirá. Qué palabra, ¿eh? Qué palabra. Y pareciera una palabra, incoherente. ¿Cómo que sanará y que va a morir? ¿Qué es eso, Eliseo? Pero me sorprende lo que hace Eliseo. Se le queda viendo a Hazael, al mensajero, se le queda viendo, sin decir palabra. Se le queda viendo a los ojos, a lo profundo del alma, y entonces Eliseo empieza a llorar. Empieza a llorar. Dice, y el varón de Dios lo miró fijamente, y estuvo así, mirándolo, hasta ruborizarlo, hasta ponerlo nervioso. Y luego lloró el varón de Dios. Entonces Hazael le pregunta a Eliseo, ¿por qué llora mi señor? Y esta es una de las respuestas más impresionantes que yo encuentro en la Biblia. Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Hazael se enoja. Eliseo llora porque Dios le está mostrando todo lo que iba a hacer Hazael cuando muriese su rey, el rey de Siria. Eliseo llora porque él sabe que al morir el rey de Israel, ahora Hazael va a ser puesto como rey. Y entonces Dios le revela que va a matar a jóvenes, a estrellar a los niños, que va a herir, a abrir los vientres de mujeres encintas. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! Por eso es que cuando Eliseo lo mira, con una mirada profunda, con una mirada de Dios, una mirada de autoridad, una mirada que escudriña el alma, lo profundo, el corazón, Dios le mostró la maldad de este hombre. Y entonces Hazael, hipócrita, Hazael mentiroso, se enoja. Dice, pues ¿qué? ¿Es tu siervo este perro
para que haga tan grandes cosas, tan terribles cosas? ¿Tú crees que yo voy a hacer todo eso que tú me estás diciendo que yo voy a hacer con el pueblo de Siria? ¿Quién crees que soy? Y Hazael se fue y vino a donde estaba su señor, su rey. Y le pregunta el rey: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él le respondió: me dijo que seguramente sanarás. Hasta ahí le dijo. Al día siguiente, este hombre perverso, Hazael, tomó un paño, un trapo, lo metió en el agua y se lo puso en el rostro a Ben-Hadad, al rey de Siria, y lo mató. Sí iba a sanar, como había dicho el profeta Eliseo, pero también tenía que morir, porque Dios se lo mostró a Eliseo, tal y como el profeta lo dijo. Todo se cumplió tal y como el profeta de Dios, el hombre de Dios, este hombre que aún al morir, sus huesos hicieron resucitar a un muerto. Lo hicieron resucitar. ¿Cuánto poder estaba concentrado en una persona? Poder de Dios. Eliseo, un hombre como ninguno, un hombre consagrado, que amó al Señor, que sirvió al Señor de una manera poderosísima y que usó correctamente la profecía de Dios, usó correctamente el poder de Dios, no como ahora muchos juegan y se burlan del poder de Dios y juegan y malbaratan la profecía. Pero este hombre es todo un ejemplo para nosotros, Eliseo. Cómo edifica su vida, cómo nos fortalece la fe, cómo nos hace creer en ese Dios verdadero, todopoderoso. Doy gracias al Señor por este privilegio que hoy me concede de compartir esta meditación que hacía mucho había estremecido mi vida al estudiar, al revisar la vida, el testimonio de vida de este hombre tan bello. Pero más que el hombre en sí, esa manifestación poderosísima del poder de Dios a través de un hombre sencillo, consagrado. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que este sea un buen ejemplo de vida para todos nosotros. Bendiciones. Gracias, mi Padre.